Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este segundo día del Congreso Internacional de Educación de Personas Adultas, CAYATO, el camino de la formación. Vamos a dar inicio con nuestra mesa de experiencias del día de hoy. Y antes de comenzar, ayer vimos uno de los vídeos de una de las participantes, de las caminantes del proyecto, y queremos seguir mostrándoles un poco lo que representó el proyecto y lo que fue el proyecto, queremos mostrarles a continuación otro vídeo de otro participante y después daremos inicio a nuestra mesa de experiencias, donde podrán también tener y conocer un poco más acerca de la experiencia con otros de los caminantes que nos acompañan el día de hoy. Así que bueno, voy a dar paso al vídeo. Hola, buenos días. Soy Carlos, de Logroño. Aunque nací en San Sebastián, llevo muchísimos años ya viviendo en Logroño, ciudad que conocéis ya de la anterior fase cuando estuvisteis por La Rioja. Estoy jubilado desde hace un año y poco y bueno, me gustan las actividades al aire libre, ciclismo y principalmente senderismo. He hecho el Camino de Santiago 5 veces y es muy gratificante, es enormemente satisfactorio. También el año pasado hice el curso de hospitalero voluntario con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y he llevado, en el mes de junio del año pasado estuve en un pueblecito de Valladolid llamado Cuenca de Campos, y en septiembre estuve llevando el albergue del monasterio de Samos, en Lugo, que parece ser que lo visitaremos la semana que viene en la tercera fase, cuando estemos por Galicia. La verdad es una actividad, el hospitalero voluntario, muy gratificante. Se curra mucho, pero es gratificante, ayudando a los peregrinos, apoyando, dando alojamiento, manutención, consejos, en fin, es bastante completo esto. Así que me alegra mucho haberos conocido en el proyecto CAYATO y nos volveremos a ver la semana que viene en Galicia y continuaremos la amistad. En fin, brindo por vosotros y que tengáis buen viaje y que nos vemos en Galicia. Un saludo. Hasta luego. Buenos días, gracias Nelly. Carlos, los aplausos te los has ganado, o sea que muy bien, muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva mesa con el título La experiencia del alumnado senior en CAYATO. Los componentes de esta mesa el día de hoy, pues me acompaña uno de los socios del proyecto, perteneciente al Instituto de Investigación Jacobea, Josep Torret. Me acompaña también Joseba Doistuan Nebreda, director de la Universidad Senior, de la Universidad de Mayores, de Deusto, ¿de acuerdo? Y luego me acompañan los alumnos que han participado, parte de los alumnos que han participado en este proyecto, por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, María Dolores Díaz Chao, Loli, y María Elena Durán Castro, Elena. Y por la parte francesa, por la parte
del Instituto RJ, pues me acompaña Jean-Louis Bourdens, ¿eh? ¿Me das a la prueba? Vale, gracias, Jean-Louis. En primer lugar, nos va a hablar Josep Torguet. Josep nos va a presentar una pequeña ponencia bajo el título Participación y asociacionismo en el camino. Comentaros sobre Josep Torguet, que después de una larguísima carrera exitosa profesional como directivo, dedicada al comercio en Francia y en España. Nos consta, porque en Logroño dejó su huella, Josep. En el año 2008 se hace socio de la Asociación Jacobea de Gradignan. Gradignan es la localidad donde él reside, donde está la asociación, y el año pasado, en una de las reuniones que tuvimos de trabajo, nos acogieron con los brazos abiertos y la verdad que dejó muy buen recuerdo. Entonces, bueno, pues se hace socio de la Asociación Jacobea de Gradignan en el sur de Burdeos, de la cual es el actual presidente, la dirige. Desde entonces se dedica a trabajar, a obrar a favor del reconocimiento y la unidad del mundo jacobeo, recorriendo los caminos de Santiago por Francia y España, realizando un camino por año, cuando no son dos, por lo menos. En 2021 fundó el Instituto de Investigación Jacobea, IRJ, con Denise Pericat Mea. Entonces, bueno, pues cedo la palabra a Josep. Compañeros, ya sabéis, disponemos de 10 minutos, entonces, por favor, pues vamos a respetar los tiempos. Josep, cuando quieras. Aquí, tengo uno aquí. Muchas gracias. ¿Se me oye? Perfecto. David, muchas gracias por estas palabras. Siempre son agradables de oír, pero hay que seguir currando. Voy a pasar, me han solicitado para hablar de participación y asociacionismo y he preparado una ponencia, me parece que está aquí. Bueno, soy José Torguet del Instituto de Recherche Jacquer. Perdona, que va en... Así mejor. Así mejor, perfecto. Institut de Recherche Jacquer es una asociación de voluntarios que se dedica a investigar, a recuperar cosas. Por una razón muy sencilla, es que el conocimiento actual que existe está mayoritariamente en las mentes de personas mayores o muy mayores. La esperanza de vida es la que es y es muy probable que las bibliotecas ardan muy rápidamente. Así que es importantísimo recuperar ese conocimiento y es lo que intenta hacer el Institut de Recherche Jacquer, Instituto de Investigación, para no perder ese conocimiento, montando bases de datos como puede. Eso es el elemento. Hoy os voy a hablar, vuelvo a traer. Y yo mismo vendré a la plantilla ahora. Yo mismo soy peregrino de largo recorrido, como habéis podido verlo. Hoy os puedo afirmar que, sin ninguna duda, que el renacimiento del Camino de Santiago de los siglos XX y XXI no hubiera sido posible sin el empeño de las asociaciones del camino que se crearon en primer lugar para recuperar el camino y luego promocionarlo y cuidarlo. ¿Cómo va a avanzar? Aquí. No. Aquí. 2, 3. Ahí sí, aquí. Mi segunda afirmación es que hoy en día las asociaciones jacobeas e incluso en el voluntariado, los mayores de 50 años representan la inmensa mayoría de los representantes.
aquí hay algunos. Pero vamos a hacer primero un poco de historia. A principios del siglo XX, la peregrinación a Santiago se está perdiendo, hasta estar totalmente bloqueada cuando estalla la Guerra Civil Española, que cierra completamente fronteras entre Francia y España. La consecuencia es que se ha olvidado el camino. ¿Cuáles son las premisas del renacimiento del camino? Dos eventos intervienen, algunos más conocidos que otros. El primer evento es la llamada de Franco del Año Santo Compostelano de 1948. En el año 48 se organizó una peregrinación nacional de los jóvenes del mundo a Compostela, cuya ofrenda al apóstol del 25 de julio fue presentada por el propio general Franco. Eso se sabe poco. Extendiendo su oración final a toda Europa, expresó el deseo premonitorio de que el camino de Santiago se abra más allá del telón de acero. Fue el primer impulso. Después, las dos visitas del Papa Juan Pablo II a Santiago en 82 y 89 permitieron lanzar su llamada a Europa para que vuelva a encontrar sus raíces cristianas. Fue el 9 de noviembre del 82. Este fue el segundo impulso, aunque algunas asociaciones ya habían iniciado el proceso. Recuperar los caminos medievales fue el objetivo de las primeras asociaciones, que se dotan también de centros de estudios compostelanos. La primera asociación se crea en París en 1950 y es una asociación de eruditos que sueña con recuperar el camino después de la traducción al francés del libro 5 del Códice Calixtino, llamado La Guía del Peregrino, que el nombre no está muy adecuado. La traducción lo hizo una señora que se llama Jeanne Vieillard en 1938, y esta señora fue fundadora de la primera asociación. La segunda asociación en el mundo aparece en España, en Estella, y fue creada en el 62 por don Francisco Berruete, con un centro de estudios compostelanos y ya un interés para los peregrinos de a pie, lo que no era el caso de la primera asociación. Y lo que podemos decir también es que sin albergues, sin peregrinos no hay camino, y sin albergues no hay peregrinos. En los años 80, algunos personajes clave se dieron cuenta de esta evidencia. Esta idea se impone a partir del Congreso Jacobeo de Jaca en el 87, en el cual intervienen, entre otros, el párroco don Elías Variña San Pedro, que es un señor muy conocido, y don Francisco Berruete de Estella, el menos conocido, con un llamamiento a crear asociaciones y albergues de acogida, condición indispensable al paso de peregrinos por el camino. Por ejemplo, don Elías Variña dio conferencias jacobeas para acelerar la creación de asociaciones y, concretamente, se creó la Asociación de Madrid en febrero del 87, después de una conferencia que dio Elías Variña. La Asociación de Madrid fue creada por José Antonio Cimadevila Covelo, que es un gallego de Madrid. Ese mismo año se abrieron 6 asociaciones más. Siguieron muchas otras en España, tanto como en otros países, incluso, se hablaba anoche, incluso en Islas Canarias hay asociaciones. En su origen fue una peregrinación católica, pero se convirtió muy deprisa en un fenómeno de sociedad
con motivaciones muy diversas. Solo algunos párrocos carismáticos lo entendieron y lo apoyaron localmente. En la actualidad, los peregrinos con motivaciones religiosas son bastante minoritarios. El fenómeno mundial, con la participación de peregrinos de todos los continentes y de todas culturas. Se ven muchos asiáticos, por ejemplo, en esta peregrinación. En la actualidad hay caminos en toda Europa, principalmente mantenidos por voluntarios de las asociaciones, lo que llamamos los pintaflechas. Existen 80.000 kilómetros de caminos señalizados por Europa, de los cuales 14.000 en España, 17.000 en Francia, 14.000 en Alemania, y se han recogido del orden de 450.000 compostelas en la Oficina del Peregrino en el año 2024, con unos números muy importantes y muy diversos en cuanto a recorridos. En la actualidad hay asociaciones en todos los continentes, incluso en Asia. Hay una asociación en Pekín, hay asociación en Corea, en Filipinas, en África del Sur, en América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, y federaciones, lógicamente, en los países principales que son España, Francia e Italia. En la actualidad, el desarrollo de la peregrinación ha facilitado la creación de todo un entorno económico con albergues privados, transportes de equipaje, operadores de turismo, creando también la figura del turigrino, que aprovecha las infraestructuras dedicadas al peregrino, pero comportándose como un turista. Las asociaciones funcionan con voluntarios para informar a los peregrinos, atender en albergues de donativo o de bajo coste, señalizar los caminos, crear toda la información necesaria y todo esto de forma altruista, voluntaria y gratuita. La gran parte de todos estos voluntarios son jubilados o mayores de 50 años, así que podrían estar hoy aquí con nosotros. La mayoría de asociaciones fueron creadas y mantenidos por jubilados o mayores de 50 años. Como podéis daros cuenta, el movimiento jacobeo está basado en el voluntariado de mayores, organizado principalmente por las asociaciones y sus organizaciones federales. Es un mundo muy frágil en el cual el papel de los mayores es indiscutible e indispensable. Y para concluir, hay que darse cuenta que sin mayores no hay camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep, por este recorrido. Nos estabas comentando en tu... Y en el tiempo. Y en el tiempo, la verdad que sí, no, te has ajustado. Y no es que te guste hablar, sino que tienes tantas cosas que contarnos, ¿eh? Sí, que puedo... Bueno, podría durar una hora. Que es, nada, contar como anécdota, nos comentaba en su presentación, Josep nos hablaba del sacerdote, Elías Baliña. Exactamente, Elías Baliña, corrígeme, me lo puedes comentar. Elías Baliña, ya sabéis que bueno, pues uno de los símbolos del Camino de Santiago es la flecha amarilla, ¿no? Es la representación de la flecha. Entonces, bueno, pues Elías, principalmente con algún ayudante suyo, pues bueno, pues se recorría hasta Navarra y eso, pues con 2 caballos, con unos botes de pintura e iban pintando las flechas amarillas. Todas estas cosas, aparte de comentárnoslas Josep ya, cuando estuvimos en la etapa gallega, en Nocebreiro,
en la iglesia, en la ermita de Ocebreiro, conocimos allí al sacerdote de esta parroquia, ¿no? Y junto a él estaba el sobrino de Elías Baliña, que la verdad nos hizo una presentación con mucho sentimiento. Recordad los que estuvimos, que se emocionó, y la verdad que nos emocionó a todos, ¿eh? Y lo conocimos, y la verdad que, bueno, pues de primera mano tuvimos este contacto con la figura de Elías Baliña. De Elías. Sí, sí. Así que... Es una representación muy importante del camino. Luego, después de las presentaciones y de que hablen nuestros alumnos, pues bueno, pues igual cuando tengamos ya tiempo para el diálogo podemos hablar sobre la figura también de Elías, y nos puede comentar Josep algo más. Quiero pedir disculpas también al principio cuando os he dado la bienvenida a todos. No me he presentado, que es lo primero que tenía que haber hecho. Me conocéis muchos, pero bueno, para las personas que a través de Internet nos están viendo, y algunas de las personas que hay aquí. Mi nombre es David Torre Pérez y yo vengo de Logroño, ¿eh? Pertenezco a la entidad, a uno de los socios del proyecto, a la fundación de la Universidad de La Rioja, de la cual soy pues, el coordinador de nuestro proyecto de los alumnos senior, ¿eh? De la Universidad de la Experiencia. A continuación, nos hará la presentación el profesor Joseba Doistua Nebreda. Joseba Doistua es doctor encargado de la Universidad de Deusto. Tiene 2 sexenios vivos reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Evaluado positivamente por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, como profesor de universidad privada. Es doctor en ocio, como podemos comprobar, como comprobaremos ahora con grandes conocimientos en la presentación que nos va a realizar. Doctor en ocio y potencial humano, máster en gestión de ocio en la especialidad cultural y licenciado en historia. Profesor de diferentes asignaturas en grado y posgrado dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en la que ha impartido asignaturas vinculadas al ocio, cultura, turismo y del área de geografía. Actualmente, en estos momentos, es el director, dirige el área departamental Bilbao II del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, y es director de Deusto Vide, Escuela de Ciudadanía, formación de adultos de la Universidad de Deusto, formando parte de la directiva de la Asociación Española de Programas Universitarios para Mayores, conocida por todos como EPUM. Joseba nos ha preparado una presentación con el título «La formación universitaria para personas adultas como experiencia de ocio». Buenos días, Joseba, cuando quieras. Muchas gracias, David. No sabéis, o sea, me pidió un pequeño currículum, no sabía que iba a ser tan académico, y viendo además la situación en la que nos encontramos me siento hasta extraño, ¿no? Con este perfil, incluso con el planteamiento de esta pequeña presentación. Son 10 minutos, me voy a ajustar al tiempo, con un carácter más académico, cuando aquí lo importante es lo experiencial, ¿no? Lo que todos nos estáis mostrando, pero una experiencia profunda, que es precisamente de lo que me gustaría hablar algo aquí. Además, en el currículum mandé eso, y fíjate, lo más importante en este caso sería que al menos he llegado 3 veces a Santiago, ¿no? Con el carnet bien sellado, y que se me perdonaran los pecados, al menos en una ocasión que estaba la puerta santa abierta. Así que, como buen pecador, pues me tocará seguir haciendo el camino de Santiago. Además, rondo ya casi los 50, con lo cual, por lo que veo, casi. En breve tendré que comenzar a plantearme si no entrar como voluntario en alguna asociación. Agradecer muchísimo a Esther, especialmente por toda la organización, y a Nelly, porque nos han ido atendiendo de maravilla, y por la oportunidad de estar hoy aquí, porque la verdad, entre lo de ayer y lo que nos queda de hoy, pues yo creo que para mí es un magnífico aprendizaje de un proyecto muy bien planteado, muy bien desarrollado, incluso que ahora este momento de transmitir, ¿no?, todo lo aprendido, pues me parece muy importante. Lo mismo que a Esther y a Nelly, pues a la Fundación Universidad de La Rioja, al Instituto de Estudios Jacobeos, a las personas que estudian ayer de Italia. Bueno, sois muchas personas las involucradas, y la verdad que es un placer haber podido participar de él. Y sobre todo a los participantes, ¿no?, que en el fondo son los protagonistas y los que han dado objeto a toda estos 2 días, ¿no?, que estamos ahí aquí, y
y a los que es también un placer escucharles cómo cuentan lo que ha consistido el proyecto para ellos. Decía además que yo me siento muy cómodo con el propio nombre del encuentro, ¿no?, que habla de Casato, el camino de la formación. Nosotros toda la formación de adultos la llamamos Deustovide. Es Deusto, vengo de la Universidad de Deusto, una universidad de los jesuitas, y vide, videa en euskera es camino. La universidad nos ha permitido, como marca de nuestra aulas para personas adultas, el uso de ese acrónimo, de vincularlos a esa palabra, camino, y Deustovide no deja de ser el camino que la Universidad de Deusto oferta como aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, me parece magnífico pues, el poder situarnos aquí, ¿no? En euskera, el Camino de Santiago es Donejakue Bidea, ¿no? Bidea, ese camino tan presente. Pero no cualquier camino, y eso me ha quedado claro también aquí, sino que lo importante es el buen camino. Hay muchas maneras de hacer el camino y hay maneras mejores y otras maneras de hacer el camino, porque ya se ha avanzado. Yo vengo de los estudios de turismo y lo peligroso que es el turismo en muchos ámbitos, ¿no? Tiene aspectos positivos, pero es peligroso. Y no siempre. No siempre. Bueno, voy a intentar ser breve, luego si queremos comentar algo, además yo creo que la parte bonita es la experiencial, pero a mí sí que me gustaría por lo menos tener cuál es nuestro punto de partida. Al menos nosotros cuando planteamos cualquier proyecto de investigación, incluso cuando nos planteamos cualquier tipo de acción a través de los programas de adultos, lo primero es tener en cuenta dónde nos situamos, o al menos cuál es nuestro planteamiento, que no tiene por qué ser compartido, pero yo creo que es algo que yo creo que para muchos sí, ¿no? La última etapa del capitalismo y cómo es nuestra sociedad, pues algunas citas. La última etapa del capitalismo ve satisfecho su deseo de llevar todo el tiempo humano a la arena comercial. Ayer se hablaba incluso de la silver economy. Yo cada vez que la oigo no me entra en nervios. No voy a decir ni es una mirada crítica, pero nervios me entran y bastantes, ¿no? Porque a ver si ahora como hay mucho adulto que de repente tiene mucho tiempo libre y que parece que tiene dinero, ahí hay qué bien, ¿no? Vamos a ver qué podemos conseguir por esa línea. Cortina, ¿no? De la Cortina nos habla de que vivimos en la era de consumo, me parece algo rotundo, pero que es gente que da gusto escucharla y a que hay que prestar atención, al menos desde mi punto de vista. Vicente Verdú, la sociedad de consumo tiene como misión proveer de placeres sin tregua y como destino esencial la diversión hasta morir. O Bauman, ¿no? Citándola ya, sostiene que la felicidad puede ser alcanzada por medio de la satisfacción de ciertas necesidades, pero esa satisfacción tiene un umbral específico. Y pasado dicho límite, el consumidor no solo no encuentra la felicidad añorada, sino que se somete a su yugo hedonista. Cuando hablamos de experiencia de ocio, el hedonismo también hay veces que no es una llamada de atención, al menos, y tenerlo ahí presente. Desde esa mirada, nosotros en la formación de adultos siempre hemos planteado en clave de ocio, ¿no? Pero ¿qué ocio? Cuando estamos hablando de ocio, al final es una palabra que tiene muchas lecturas, incluso yo siempre digo que al fin y al cabo es un valor importante para las personas. Yo creo que hoy en día todas las personas valoramos nuestro tiempo de ocio de una manera muy importante. Le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo económico y muchas ganas, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Es un valor final de nuestra sociedad y habría que tenerlo en cuenta. Nosotros cuando hablamos de ocio, más allá de esa mirada economista, ¿no? Porque ahora hasta los centros comerciales nos hablan que son centros de ocio, no nos hablan ni que son centros comerciales, sino muchas veces nos plantean y el logo es centro de ocio y entras y son todo tiendas, ¿no? Tiendas o restaurantes de comida rápida, con lo cual, ojo, ¿no? También hay que defender en muchas ocasiones los términos, la palabra tiene una importancia clave y hay que atenderlas. Nuestro concepto de ocio partimos, nosotros digo desde el instituto, pero evidentemente compartido con muchos autores que trabajan en torno al fenómeno del ocio, como una experiencia humana integral, no una vivencia con satisfacción, libertad y creatividad, son valores vinculados a esa experiencia, y sobre todo como un derecho humano fundamental y un valor para la ciudadanía actual. Y con lo de derecho humano fundamental, lo consideramos así, fundamental. Ayer se hablaba, ¿no?, también de esa mirada asistencialista en muchas ocasiones. No, cuando algo es un derecho, ¿no? Hay que generar
las posibilidades para que lo disfrutemos todas las personas de la mejor manera posible, ¿no? Y que no nos estén vendiendo ya un modelo, sino que nos den escenarios de participación y para que nosotros nos diseñemos nuestros propios espacios o experiencias, en este caso de ocio. Una experiencia siempre humana, gratuita, no productiva. Hay el voluntariado, muchos autores que hablan del fenómeno del ocio marcan el voluntariado como un momento cumbre, ¿no? Unos escenarios cumbres donde el desarrollo de ocio lo podemos hacer desde una mirada muchísimo más integral y completa, necesaria y enriquecedora, experiencias placenteras y satisfactorias, que requieren de esfuerzo, pero no por ello dejan de ser placenteras y satisfactorias, y donde principalmente domina lo subjetivo, ¿no? Y muchos autores, pues bueno, también hablan, ¿no?, que tienen que ser experiencias significativas, que sean importantes para mí, satisfactorias. Sin satisfacción también esa motivación intrínseca que participa el ocio, pues sería difícil encontrar. Disfruto con ellas, pone durante y después, pero incluso en el antes, ¿no? Retadora, desafiante, sustanciales, aprendo algo, ¿no? Dejan un pozo y dejan unos recuerdos positivos, ¿no? Son experiencias memorables. Yo creo que oyéndoos hablar a lo largo de estos días, todo este proyecto encaja perfectamente cuando estas personas están definiendo, cuando hacemos planteamientos de lo que sería un concepto de ocio realmente entendido desde valores humanísticos, ¿no? Y aquí, evidentemente, siempre en clave de experiencia. No se compra ni se vende, no se tiene ni se consume, simplemente se vive. Por mucho que nos quieran vender cajas de experiencias, la experiencia no se puede vender, ¿no? Nos la pretenden vender, ¿no? Ya BMW empezó con vive la experiencia de conducir. No estás comprando un coche, estás comprando la experiencia de conducir, ¿no? Bueno, pues las marcas de marketing siempre van incluso por delante de los propios estudios académicos y nos llevan ganada la partida. Pero la experiencia se vive, la vivimos cada uno de nosotros. Su núcleo de referencia siempre es la persona, y ayer lo planteaban, e incluso desde Acción Social, ¿no? La significación personal. Siempre tiene que ser una acción libre, voluntaria y satisfactoria, y permite a la persona disfrutar de algo con lo que los demás tal vez nos disfruten. O sea, este Camino de Santiago es algo que muchas personas lo pueden disfrutar, pero no todo el mundo tiene que vivir la experiencia de este camino desde el propio disfrute, y además todos de manera diferente. Como tengo poco tiempo disponible y no es cuestión más que presentar esta mirada, yo deciros que nosotros en el Instituto sí que hemos intentado evaluar, ¿no?, incluso nuestra actividad como programas universitarios para personas adultas y mayores desde una perspectiva de ocio serio, más que nada porque está muy trabajada y porque también hemos trabajado en torno a otra escala psicológica de la pasión armoniosa, la pasión obsesiva, y ver si no hay una deriva hacia lo obsesivo. Pero en esta escala de ocio serio, donde el propio Stebbins hablaba, ¿no?, de que la actividad principal, bueno, de un aficionado, hobby o voluntariado, ¿no? Y lo pasamos, hicimos una encuesta con una escala, ¿no?, pues que planteaba a nuestras aulas de adultos, y yo creo que si hubiéramos hecho en este proyecto, pues nos daría y nos encajaría perfectamente con muchas de las conclusiones que a nosotros los propios programas sacamos, e incluso con un mayor grado de intensidad, ¿no? Bueno, estas son el proyecto, ¿no?, que tenemos muchas veces los PUMS y los beneficios que a ellos van vinculados. Esta es la escala en un análisis de modelo de la medida, ¿no?, en que habla de perseverancia, esfuerzo, progreso y contingencia, es un ethos único, identificación. Muchas veces nos identificamos también en nuestro ocio, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestras relaciones sociales a través de propia actividad o experiencia de ocio, ¿no? Yo creo que este camino también nos ha permitido generar un propio carácter, una situación de grupo, de identificación, ¿no? Ahora no dejáis de ser un colectivo, aunque hayáis venido de algunos sitios donde os identificáis a unos a otros. Pues bueno, seguro que todo esto, todas estas mediciones, yo creo que lo que son importantes es, sí, intuimos, vemos, ¿no?, que cuando estamos en este tipo de foros la experiencia ha sido gratificante, ha tenido un pozo, percibimos ciertos beneficios, pero hay veces que este tipo de estudio lo que nos permite es cuantificarlo, analizarlo y verlo con un mayor detalle, ¿no? No dicen nada nuevo, pero sí que nos permiten al menos, ¿no?, hacerlo de una manera algo más científica. Y era, bueno, una propuesta que cuando nosotros hacemos en conclusiones, ahí las podéis leer, pero que yo creo que es importante evaluar, ¿no?, de una manera diferente los programas formativos para mayores, no solo por su calidad docente y organizativa, sino el ir más allá, ¿no?, el poder medir
si estos programas de verdad, somos universidades y no tenemos que ir más allá, son programas formativos, pero si estos programas formativos conseguimos que permitan, ¿no? o evaluemos desde ese, poniendo el foco en el desarrollo personal y social de los participantes en nuestros programas, pues también es importante, ¿no? No hay que ver si el profesor lo ha hecho bien, sino también si estamos contribuyendo al objetivo final de todos estos proyectos. Y eso es necesario evaluarlo, ¿no? Pues este era un pequeño ejercicio de evaluación y estas son unas claves y como si en algún momento pasamos la presentación a los que aquí estamos, pues tenéis algo más de información de lo que he podido presentar, pasándome 3 minutos, lo siento, David, pero luego, bueno, agradeceros, es que ricasco, muchas gracias pues, por este tiempo y por poder haber presentado esta perspectiva del ocio así de manera muy rápida, espero que se haya entendido algo. Gracias. Genial. La verdad que muy interesante, Joseba, y te compro la idea esta que nos has expresado, que nos has comentado del ocio como un derecho, una idea humanista, como un derecho fundamental, ¿eh? Lo metían todas las constituciones, la verdad que te compro la... Está. Está. Tal cual. Bueno, lo comprobaremos a ver. Vale. Pues nada, gracias, Joseba. Y ahora vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas, ¿no? de todo este proyecto, que son los alumnos. Pues una representación aquí con nosotros de ellos, ya os he comentado, por parte de la Universidad de Santiago y por parte de la parte francesa del IRC. Entonces, bueno, pues he hablado con los alumnos un momento antes de comenzar la mesa. Y me ha pedido uno de los componentes, en este caso Elena Durán, quería hacernos una pequeña reflexión. Me ha parecido muy acertada su idea y entonces lo primero que vamos a hacer es darle paso a ella para que nos comente ese pensamiento que quiere compartir con todos nosotros. Buenos días. Yo ayer por la tarde no pude asistir a las sesiones de tarde, pero las he visto en casa. Es decir, he utilizado los medios digitales y he de decir además que está muy bien, se ve muy bien y está muy clarita. En ella participaron parte de mis compañeros caminantes del proyecto Casiato. Y una palabra que surgió y se repitió mucho fue la palabra convivencia. ¿Qué destacaríais vosotros de todo el proceso? Y todos habíais dicho, muchos dijisteis, la convivencia, que para vosotros había sido pues, lo más gratificante, lo que más os había gustado, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y llegué a la conclusión de que la convivencia no ha sido algo en el proyecto que nos haya venido dado por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, la convivencia ha habido que trabajarla. La convivencia, o sea, el proyecto ha salido bien porque nosotros hemos querido que saliera bien. Pusimos una voluntad encima de la mesa para que el proyecto fuera adelante. Es decir, hubo una intencionalidad por parte de todos para que fuera satisfactorio. Porque hay que poner las cosas en contexto y entender que nos hemos juntado cerca de 30 personas que, como mucho, cada uno de nosotros conocía 5. A los demás no los conocía. Nos hemos juntado un grupo de personas mayores con una experiencia de vida detrás, con unas creencias y unos valores muy arraigados y con un posicionamiento en el mundo muy claro y que para ellos es el que es bueno. Es decir, si tú no das un paso atrás y dejas un poco tu parte personal y tus expectativas en función del grupo, el proyecto no funciona. Y yo creo que sí funcionó, y funcionó bastante bien, porque es la primera edición y hay muchísimas variables que no se controlan, por mucho que se esté encima, es porque los socios comunicaron bien cuáles eran los objetivos del proyecto. Es decir, si tú tienes claro el objetivo que se quiere conseguir con el proyecto, tú puedes remar con el proyecto. Si tú te comprometes con el proyecto es porque entiendes e interiorizas en los objetivos. Entonces, vosotros decíais que había sido la convivencia, porque la convivencia fue gratificante, pero fue gratificante porque todos
trabajamos para que lo fuera. Es decir, todos hemos aportado algo para que fuera algo más que un paseo de ocio, fuera algo más que unas visitas culturales. Es un poquito, todos hemos puesto un poquito de nosotros. Es verdad que luego está la parte patrimonial, que yo creo que hay que ponerla también en valor, porque es el Camino de Santiago, no fuimos al monte detrás de mi casa. Es decir, estamos utilizando una vía de canalización humanística muy potente, que tiene muchísimos de los valores que tiene Cacciato, porque tiene la cooperación, tiene la solidaridad, tiene el respeto por el otro. Es decir, nosotros también hemos, con esa intencionalidad de que funcionara, hemos conseguido dialogar bien, porque quisimos comunicar con el que no conocíamos. Por eso el idioma no fue un problema muy importante, porque nos esforzamos porque no lo fuera, porque participamos y colaboramos, y porque estuvimos pendientes los unos de los otros. Y el camino también tiene todos esos valores, porque de repente vas por un camino y te cruzas con gente que no conoces de nada y que te saluda y que te desea buen camino. O sea, eso es una intencionalidad de que las cosas funcionen. Con respecto a la parte de... Y luego, bueno, fue muy importante también toda la formación. Unos la aprovecharon mejor que otros. Yo soy la segunda que de buena gana Domingo hubiera denunciado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo he aprendido, de todas maneras, ¿no? Ahí también descubres en el camino cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles, está clarísimo, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, he de decir que fue muy clara y muy práctica la formación. Otra cosa es que cada uno la asimiló como pudo. A mí hay un filósofo que me gusta mucho, que se llama José Antonio Marina, y tiene una frase que también me gusta mucho y que me gustaría deciros, que es: aférrate con uñas y dientes a las relaciones sociales y haz lo posible para que funcionen bien. Y yo añado, siempre y cuando aporten valor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Elena. La verdad que, vamos, has hecho una reflexión a través de, vamos, alrededor de la palabra clave, convivencia, ¿verdad? Que muy acertada. Os voy a realizar una serie de preguntas, Jean-Louis, Loli, Elena. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos dijerais cuál ha sido vuestras sensaciones sobre estas cuestiones, ¿no? La primera, Jean-Louis, vamos a empezar contigo, si te parece. En este momento de tu vida, ¿vale? A tu edad, tu situación personal, ¿qué ha supuesto participar en Cacciato? Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, cuando ayer supe que tenía que decir unas palabras a propósito de mi experiencia en Cacciato, eso me preocupó mucho. Me costó unas horas de sueño esta noche, pero bueno, he preparado algo. Muy bien. Perfecto, sí, nada, pues cambiamos el guión, sin ningún problema. También nos puedes comentar tu reflexión, que seguro va a ser muy interesante. Y desgraciadamente para usted y para el público, el enfoque que he elegido es el enfoque profesional. Fue un pedagogo yo, y he visto el proyecto Cacciato desde este enfoque. De acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, un análisis... No te voy a dar más de 10 minutos tampoco, ¿eh? No. Voy a tratar de hablar. Habla despacito. De acuerdo. Pero bueno. Pero sin parar. Sin parar. Primero, la especificidad del público. Cierto, es un público de anciano, pero bueno, hay que tener cuidado con el término anciano. Había ancianos, y cada uno es un anciano peculiar, primero. Segundo, gente que venía de países diferentes, con idiomas diferentes, con historias diferentes y a veces conflictivas también, hay que decirlo, en la historia. Es decir, no, como lo decía Elena, no era fácil prever cómo eso pasaría, y se pasó muy bien, como lo dijo Elena. Pero también un público parecido, de medio social, cultural, más o menos igual, que nos permitió justamente intercambiar y tratar de hacer cosas juntos. Pero hay que decir también que este público anciano es un público frágil. ¿Y por qué es un público frágil? Porque es un público que ha dejado un cuadro tranquilizador,
que era su cuadro profesional, cierto, difícil, pero tranquilizador, y que aquí se encuentra en un medio que no conoce, y va a tratar de hacer cosas que no conoce, por eso que está fragilizado. La edad, el desconocimiento, todo eso, le pone en condiciones difíciles. Entonces la consecuencia de eso es que la gente que se dedica a nosotros, como usted se dedicó, tiene que tener una pedagogía adaptada. Y tuvimos una conferencia sobre la pedagogía activa. Pero ¿qué quiere decir una pedagogía activa para ancianos? ¿Qué quiere decir activar un anciano? Unos dicen, bueno, hay que mover los brazos, un poco las camas, todo eso, pero no, para mí no. Y lo que pasó en Casciato fue exactamente lo que se necesita hacer. Es decir, una pedagogía activa es una pedagogía de intercambios. Es decir, que ustedes, todos los que participaron aquí, nos aportaron algo, pero nosotros también aportamos algo, y eso para mí es muy importante, fue muy importante en este proyecto. Después, las herramientas que fueron elegidas aquí en Casciato. Bueno, había dos principales. La primera, para mí, es el camino. El camino aquí para Galicia es el nuevo El Dorado, es un tesoro cultural, histórico, artístico, gastronómico, de todo. Es un tesoro. La gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Exactamente, tienen aquí el nuevo El Dorado. Y el segundo tema era la tecnología moderna. Y es cierto que nos enfrentamos nosotros como ancianos a un mundo que nunca habíamos pensado que podía ser. Y para quedarse en este mundo hay que aprender a usar la nueva tecnología. Eso, este proyecto nos lo permitió. Y por eso que hay que agradecer haber elegido este tema de la nueva tecnología. En conclusión, hay que plantearse cuál fue la motivación de la gente que participó en ese proyecto. Muy complicada la motivación, porque por parte un anciano que se siente un poco frágil tiene tendencia a aislarse, a decir, bueno, me quedo tranquilo en mi rincón, no hago nada. Pero por otra parte, necesita relaciones sociales y todo eso. Y ustedes, todos los que organizaron este proyecto, tuvieron que maniobrar con esta contradicción. Y lo hicieron perfectamente bien. Por eso que, para concluir, tengo que agradecer a todos los participantes, la Universidad de Compostela, la Universidad de La Rioja, todas las asociaciones representadas aquí por José y todos los otros. Y finalmente, aquí hay el representante de nuestro formador en video, Domingo, Manuel, etcétera, etcétera. Agradezco a todo el mundo. Lo siento, bueno, todo lo contrario. No. Directamente a su cuestión. Pero muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, la verdad que, Jean-Louis, muy interesante tu reflexión. O sea, igual te tenemos que pedir nosotros disculpas por este tiempo de sueño que te hemos quitado. Y con esto. La verdad que, bueno, me ha gustado mucho la idea esa que nos has planteado de pedagogía activa, de intercambio de aportaciones, de conocimientos entre los alumnos, los formadores, el fondo de esa pedagogía activa. Muy bien. Bueno, pues finalmente no, porque luego a ver si nos da tiempo otra vez de poder todos seguir hablando un poco, pero nos gustaría escuchar a Loli. Entonces, no sé si quieres hacer también una reflexión o te atreves a que te dispare con las preguntas y nos vas respondiendo, lo que yo quiera. Bueno, pues entonces, si me lo pones tan fácil, te voy a hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Entonces, a ver, Loli,
te quería preguntar sobre lo que más te ha gustado del proyecto, pero, a ver, te lo quiero preguntar de la forma que si tú ahora mismo cerrases los ojos, ¿vale?, y pensaras en lo que has vivido a lo largo de este año, principalmente en las semanas, en las etapas en las que estábamos fuera de casa y donde estábamos con todos los compañeros y con los formadores, ¿qué fuiste lo que más disfrutaste, ¿no? Lo primero que te digan, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Cuál es ese primer recuerdo? ¿Cuál es esa primera satisfacción? ¿Qué es lo que más te llenó? No sé si se oye. Sí. Un nuevo aprendizaje de convivencia, ya que éramos 3 países, 3 idiomas, que en un principio pensé que nos iba, a mí particularmente, que me iba a costar más, pero creo que nos hemos entendido y que hemos podido escuchar y entender lo que nos querían decir desde otros países, ¿no?, de otras lenguas. Para mí fue una convivencia y un aprendizaje nuevo con los distintos grupos. Creo que nos hemos entendido y no sé si he respondido ya a lo tuyo. Bueno, pues en parte, pero voy a tener que profundizar en tu contestación. Me dices que unos aprendizajes, ¿vale? ¿Qué aprendizajes? Vamos a concretar. ¿Qué has aprendido en este momento de tu vida? Que antes, o que antes no controlabas, pues y ahora sí, dices... Sobre todo el manejo por parte de Domingo de hacer fotografía, de cómo la teníamos que hacer y cómo la teníamos que catar, en lo que nos teníamos que fijar, sobre todo. A mí me gusta mucho la fotografía, pero había cosas que desconocía por completo, y eso sí me ha ayudado. No tanto en los vídeos, porque ahí me pierdo un poco, todavía no controlo. Y luego la convivencia, que también nos la has comentado. Al hablar con los distintos participantes, que era lo que cada uno esperábamos de este proyecto. Y para mí fue muy enriquecedor, sí, sobre todo por las distintas personas que hemos participado. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. No, muy bien, perfecto. No sé si hay alguna pregunta a través del chat que nos quieran comentar. Sí, Álvaro. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Y 2. Bueno, muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones. Han sido muy interesantes y han dado pues una perspectiva rica y variada de muchos aspectos que debemos de tratar en este proyecto. Mi pregunta va enfocada principalmente a Joseba. Me ha encantado tu intervención y creo que has traído a este congreso y a este proyecto un aspecto tan polémico como importante y que pocas veces sale a la luz sobre el turismo, sobre el ocio y sobre el Camino de Santiago. Probablemente por el miedo a cargarse la gallina de los huevos de oro, ese dorado del que hablaba Jean-Luc, y que actualmente es uno de los principales motores económicos, que plantea una paradoja y una contradicción, porque genera consumo y riqueza, pero a la vez tiene nefastas consecuencias para las gallegas y los gallegos, ya que supone, entre otras cuestiones, el encarecimiento de la vida, complica el acceso a la vivienda de alquiler y porque todo el mundo quiere beneficiarse de este dorado. Además, puedo asegurar de primera mano que habitar el casco histórico de Santiago y otras partes del camino es convivir con la sensación de residir en un parque de atracciones día tras día, y sé que este problema que empezamos a vivir en Santiago lo llevan viviendo muchas ciudades a lo largo del mundo que ya han empezado a legislar en este sentido. Soy de un pueblo de la costa de Galicia que se llama Anoia, un lugar al oeste de nuestra geografía que sirve como linde entre las Rías Baixas y las Rías Altas, y que lleva muchos años peleando porque se reconozca oficialmente una de las múltiples vertientes del camino, al que han bautizado como el Camino Portus Apostoli, debido a que Noia ha sido durante los años más productivos de su ría, denominada como el puerto de Compostela, ya que gustaba a Santiago de jactarse de esta posibilidad de tener un puerto, aunque fuera a 40 kilómetros. Luego, cuando la ría, por el exceso de explotación, dejó de producir, pues bueno, se perdió esta connotación y dejó de importarle
tanto a la capital, una moraleja que puede ayudarnos también a entender que si sobreexplotamos el Camino de Santiago probablemente podamos tener unas consecuencias negativas e indeseables. Según las investigaciones que maneja la asociación que promueve este camino, existían rutas que viajaban por mar hasta mi pueblo y desde allí emprendían el camino de 40 kilómetros andando hasta Santiago. A lo que voy con esta reflexión es que todo el mundo quiere que el camino pase por su población. Se están descubriendo caminos, se están naciendo caminos donde probablemente nunca hubo un peregrino y están apareciendo flechas amarillas hasta el punto de que hay gente que tiene un negocio por el que no pasa el camino y modifica las flechas amarillas para que pase por su negocio, ¿no? Toda esta turistificación con las salvajes consecuencias, los precios del alquiler encarecido y difícil acceso para los habitantes, viene derivada de que además nadie se atreve a legislar en contra del capital y de los poderosos. 10 minutos, Álvaro. No sí, más, ya termino. Valoro muy positivamente todo lo que el camino en el plano religioso, espiritual, social, económico, cultural, patrimonial, experiencial y educativo aporta, pero aunque solo sea por poder mantenerlo en un futuro, deberíamos emprender medidas enfocadas a la sostenibilización del Camino de Santiago y del turismo. El tema está calando en la sociedad, incluso tanto que las creaciones culturales, sin ir más lejos, se están haciendo eco. Hoy y mañana hay una obra de teatro en el Teatro Principal de Santiago que versa sobre que un autóctono secuestra a un peregrino de fruto del hartazgo, una obra de comedia de un artista que se llama David Amor. Y nada, todo esto viene para plantear las preguntas: ¿qué podemos hacer para no poner en riesgo el futuro de la gallina de los huevos de oro y compatibilizar el Camino de Santiago y el turismo con el bienestar y los derechos de la población autóctona? Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Una pregunta fácil, de fácil respuesta, ¿verdad? Ojalá. A mí, mira, lo único que me preocupa, y además como también me toca dar clase en el grado de turismo, es un problema muy salvaje al que nos encontramos con el tema del turismo y el impacto económico que tiene. Eso es así, lidiar con eso es harto complicado. Ahora mismo en Bilbao, en el caso del Camino de Santiago, pues pasa por una zona más o menos degradada, no solamente de la ciudad, sino incluso por la zona más degradada de toda la provincia, y no digo que desaparezcan flechas y aparezcan otras, pero bueno, se anima al turista que hace el Camino de Santiago a que vea la parte bonita de la ciudad, no la parte fea, ¿no? Yo creo que el único enfoque, o cuando algún político te plantea, digo, realmente tú cuando estás hablando de que te centras en una mirada hacia las personas y que todos los proyectos turísticos también se plantean que lo interesante o el foco, ¿no? la centralidad la debería tener ese turista que llega a nuestro territorio para que disfrute de él, para que tenga una experiencia óptima. Eso queda muy bien en todos los planes turísticos. Yo creo que el problema ahí es que los planteamientos se hacen desde el punto de vista del marketing. Vamos a centrarnos en la persona para atender a sus necesidades, para poder dar unos servicios adecuados. En una buena convivencia de un viajero, de un turista con la población local, es cuando entendemos que ese turista es una persona más y que lo que queremos para nuestros ciudadanos lo queremos para ese turista que llega, ¿no? Y ese es el enfoque real que deberíamos dar. Cuando llega un peregrino a cualquier sitio, ¿cómo no le vas a acoger? Cuando te llega un turista, ¿para qué le vas a acoger, ¿no? Quiero decir, al final, si entendemos que estamos moviéndonos entre personas y que lo importante es realmente dar a ese turista una experiencia completa de nuestro territorio, bueno, pues eso exige quitar una mirada de puro marketing. A partir de ahí son cuestiones más de carácter filosófico, de planteamiento, y aquí incluso cuando hablábamos de ocio, muchas veces es simplemente cambiar la mirada, cambiar el objetivo. Es decir, ¿dónde ponemos la centralidad? En la persona ya, pero ¿qué queremos que disfrute esa persona? ¿Qué tipo de desarrollo queremos para nuestro territorio, para las personas que lo habitan y sobre todo para el turista que llegue, ¿no? ¿Qué le queremos ofertar de verdad? Si es cumplir sus necesidades desde una mirada más hedonista y que puedan disfrutar de albergues o de un hotel de 5 estrellas y dar unos servicios magníficos, hasta el que viene con mascotas o el que viene solo, el que viene... Ahí estamos haciendo una mirada más desde el punto de vista del marketing, ¿no? Y de cubrir unas necesidades concretas. Yo creo que la necesidad tiene que ir más allá y el camino precisamente lo que da es esa... No sé quién de vosotros lo ha comentado, pero lo habéis comentado también muy acertadamente, ¿no? Lo especial que tiene, lo intrínseco del camino. Lo comentabas tú, Elena, creo, ¿no? El camino no es un camino,
ese camino es Santiago. Y si perdemos esa esencia, se pierde mucho, ¿no? Entonces ahí está la clave, el ir a la esencia de los objetivos. Pero es cambiar, ¿no?, los objetivos que se plantean, y eso a los políticos es difícil, ¿no?, dárselo. No hay respuesta. Hay tiempo para otra cuestión, si alguien quiere hacer una pregunta más. Sí, Jesús. Bueno, yo un comentario adicional, como dice, por alusiones. Yo escuchando a Álvaro estoy totalmente de acuerdo y es como si estuviera hablando de Málaga. Yo vengo de Málaga, yo tengo una visión negativa, pesimista, en el sentido de que ya hay cosas perdidas. El casco histórico de Málaga está perdido, la zapatería donde yo iba a comprar cuando era niño con mi madre está perdida, la clínica de mi médico de familia está perdida. Ya no es la Málaga que yo conocía hace 30 años. No se puede hacer nada. Recuperar el pasado ya es imposible, imagino que en Santiago igual, pero sí que creo que es muy importante los movimientos sociales en ese sentido. Quien tiene el poder son los políticos, pero muchas veces los políticos hay que achucharlos, hay que quejarse, hay que dar sensibilización, hay que hacer manifestaciones, hay que hacer que ellos legislen. Sin legislación, en Nueva York no hay Airbnb, en Nueva York está prohibido, y van los turistas igual, o más, porque Airbnb es tiene muchas ventajas económicas, pero también muchos inconvenientes. Y ya termino con un detalle. Este verano alguien del ayuntamiento en Málaga dijo que, bueno, ¿qué pretendíamos los malagueños viviendo en el centro de la ciudad? Las grandes ciudades, pues como Madrid, Barcelona, Frankfurt, pues la gente vivía fuera de las ciudades. Pero Dios, eso es gravísimo. Es que ese comentario es gravísimo. Que tus ciudadanos no tengan derecho a vivir en tu ciudad. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Esto ya es... Entonces, el poder para unos pocos, el dinero para unos pocos y, bueno, y de hecho, desde entonces hay una especie de campaña que ahí las malas lenguas dicen que incluso pueden venir de otro... Bueno, ya no sé si era algo de conspiranoico o qué, pero que en Málaga salen muchos rankings, la mejor ciudad para vivir, la mejor taratá, ¿verdad? Muy buena ciudad, no sé qué, y en los rankings está la hospitalidad. Pues hay por ahí ya ciertas noticias que dicen que si los malagueños, que si... Pero cosas así, que lo peor de Málaga son los malagueños, porque sí que hay una parte de la población, está, eso no lo conoceréis, está una palabra muy malagueña que suele existir en Málaga, que es el merdellón, que no sonará. Merdellón es una persona vulgar, grosera, maleducada, que viene del francés, además. Pues bueno, sí que hay merdellones en Málaga, pero también hay gente muy educada, hay gente muy... Pero últimamente en los medios de comunicación parece que sale más pues los malagueños que se están quejando, que están moviéndose, que tal. En definitiva, no me enrollo. La sociedad se tiene que mover y tiene que intentar mover a los políticos porque si no, pero hay que crear un nuevo futuro. El futuro antiguo ya, la tradición ya que conocíamos, hay que transformarla y bueno, nuevas creaciones. Perdona. Los movimientos sociales para las universidades también, que muchas veces, al fin y al cabo, todos los estudios vienen del sector público y todas las conclusiones acaban siendo... No, claro. Acaban siendo muy similares y somos muy poco críticos, incluso desde nuestros propios estudios, que no nos queremos enfrentar incluso a nuestras propias... Eso por sentado, cada uno en su baldosa, si no... Muy bien. Loli, me pasabas una pequeña nota, coméntalo tú, por favor. Es que yo pienso que a lo largo del camino no está potenciándose el patrimonio cultural que existe, es que está casi desconocido para la mayor parte de los que hacen el camino, de los peregrinos, quiero decir. Está más bien como ocio. Es lo que entiendo yo, pero no sé si estoy acertado o no. Que muchos pasan de largo en muchas de las ocasiones, Exactamente, ¿no? Es que no hay esa cultura del patrimonio a lo largo del camino. Sí, bueno, todo esto ya yo creo que está unido al debate que se ponía encima de la mesa de las gallinas de huevos de oro, de la gente que viene a ocio, ahora conocemos. Yo personalmente acabé el camino este verano con mis hijos y la última parte de Sarria aquí a Logroño pues te encontrabas con grandes excursiones, con viajes de estudios que sueltan a los chavales y bueno, pues todo. Loli tiene razón. ¿Quién conocía el retablo de Logroño antes de la presentación? ¿Qué hice yo? Todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Muy bien. Ahora a continuación va... ¿da tiempo para otra pregunta? Sí, por favor. Nada, muy breve. A mí me gustaría preguntarles a las personas participantes cómo ha sido su experiencia emocional. Muy bien, pues si quieres, Jean-Louis, ¿quieres empezar tú, por favor?
problema con los ancianos es que las emociones tratamos de controlarlas, ¿eh? Y sí, tenemos cierta experiencia para eso. Entonces, nos protegemos, como he dicho, somos personas frágiles. Y lo que permitió justamente este proyecto, por ejemplo, yo cito lo que la primera video que mostró Domingo ayer, esa italiana que presenta su cuadro de vida más o menos. Yo no entiendo ni una palabra de italiano, pero esa persona nos mostró lo más íntimo de su vida. Nos mostró su taller, sus hijos, todo lo que le... fue eso la emoción. Cada uno, a cierto momento, mostró lo que ha dado lo que tiene el más íntimo. Y hubo un taller que se llamaba Retrato Personal, muy interesante por eso. Entonces, las emociones son particulares, pero tuvimos la oportunidad, a partir de un video, durante 2 minutos, más o menos, entre 12 y 13 minutos, de mostrar el más íntimo de nosotros. Fue parte del proyecto. Elena, ¿tú qué nos puedes comentar? Bueno, en ese sentido, se hizo un trabajo de introspección personal cada uno, un poco en la línea que dice Jean-Louis, porque cuando se nos pide que hagamos un retrato, una autobiografía, que nos presentemos, hay que hacer un trabajo de introspección y hay que pensar un poco qué es lo que expongo al otro, qué le cuento de mi vida al otro. Y dentro del viaje, como en la vida misma, pues tienes más afinidades con unas personas y con otras. Y hubo afinidades muy importantes que fueron más allá de conversaciones banales, sino que llegamos a diálogos profundos, en que contamos cosas de nuestra vida que a lo mejor no se las contamos a un familiar, ¿me entiendes? Porque estás en un momento de apertura, de empatía, y eso es muy gratificante, porque hay una escucha y hay una atención. Y yo me quedo con eso. O sea, para mí mi camino fueron las relaciones sociales y personales con todos los compañeros, porque en mayor o menor medida interactuamos con todos. Con todos hubo momentos buenos, con todos hubo momentos más complicados, pero todos podemos definir de alguna manera cómo es esta persona, por lo que nos ha contado y por lo que hemos vivido con ella. Loli, ¿quieres añadir algo más? No, creo que estoy de acuerdo con Elena. Y es difícil de explicarlo así públicamente, no sé, es pensarlo, pero difícil de explicar. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elena. David, sí. Pero eso, lo que acaban de contar, es lo que pasa todos los días en el Camino de Santiago de largo recorrido. Claro, sí. Sí. Lo viven los peregrinos todos los días. A partir del momento en el cual están en un recorrido largo. Pasa un peregrino y te habla de su vida, que no lo has visto, lo has conocido 5 minutos antes. Sí, y te eso cuenta su vida. es verdad, sí que llama la atención, exactamente. Encuentras a gente que no le y eso conoces pasa en el de nadie, Camino de Santiago todos los días. y se abre en canal y te cuenta sus... El camino sus- baja las sí. defensas. En el camino no te importa ser vulnerable, porque sabes que la otra persona no te va a hacer daño de alguna manera, ¿no? Y lo que se enseña son, como lo comentaba Jean-Louis, sus fragilidades. Claro, claro. Sí. No, es que hay muchos encendidos. Ah, vale. Hay un término que no he usado, es respeto. Cada uno mostró su personalidad, pero cada uno respetó lo que oyó y respetó a la gente que hablaba. Es fundamental en el éxito de este proyecto, hay que decirlo. A continuación vamos a ver un nuevo vídeo. Esta vez está realizado por Elena. La autobiografía. El autorretrato. Hola, buenos días. Hola. Voy a intentar... Yo me llamo Elena Durán, soy natural de Ferrol, aunque bueno, llevo ya los 2/3 de mi vida viviendo en Santiago de Compostela y aún a estas alturas no me he acostumbrado muy bien a
a no ver el mar todos los días cuando me levanto por la mañana. Pero bueno, lo que tiene vivir aquí. Voy a intentar contaros un poquito de mi vida. Empezaré por mi vida profesional, que transcurrió como enfermera. Trabajé como enfermera durante 43 años. Fueron 3 etapas, podría dividirlo en 3 etapas. Una etapa asistencial en la que trabajé en servicios como medicina interna, traumatología y cuidados intensivos. Luego tuve otra etapa de gestión de recursos humanos y ya los últimos 15 años trabajé en servicios centrales aquí en el Sergas, en el servicio de compras centralizadas y en el catálogo central de productos. Siempre me ha gustado cambiar. A mí en cuanto yo conozco la dinámica de mi trabajo, necesito ampliar y hacer actividades distintas para estar más motivada. Desde hace 3 años estoy jubilada, con lo cual todo ese tiempo que antes dedicaba pues, a trabajar, lo dedico ahora pues, fundamentalmente a la lectura y a realizar el senderismo y caminar con diversos clubs de aquí de Galicia. Y también descubrí la oferta formativa que tenía la Universidad de Santiago de Compostela con el cuarto ciclo, que es un poquito lo que en otros lugares se llama pues, la Universidad de Mayores o la Universidad de la Experiencia. Y bueno, estoy terminando el tercero del cuarto ciclo, que son 5, y también pues, para mí es muy atractiva toda la oferta que hay de seminarios y de conferencias. Si tengo que hablar un poco de cómo soy yo soy una persona bastante tranquila, que me gusta mucho, muy curiosa, muy ordenada también, y que tengo pocos amigos, pero muy queridos, y que también me encuentro bastante a gusto con mi soledad. Busco mis momentos de soledad y dedico también bastante tiempo a los ensayos filosóficos. La parte que quizás sea menos agradable o que la que normalmente no solemos hablar es pues todas esas partes que yo considero que son mejorables en mí, como es que tengo poca paciencia, que soy excesivamente ordenada y que todo eso hace que a veces yo sea, pues creo que una persona un poco tolerante. He convivido toda la vida con animales, he tenido gatos, he tenido caballos, he tenido perros, pero bueno, con el tiempo ellos se fueron marchando y ahora solo vivo con un gatito que anda por aquí abajo, que fuimos a buscar al refugio de animales y que me hace bastante compañía. Y nada más, yo creo que así como un vistazo general de lo que yo soy, y después de muchos esfuerzos para hacer este vídeo, porque es el 9º, porque no me funcionaba el micrófono del demonio, pues vamos a dar por finalizada esta grabación. Muy buena. Levantarte a las 5 de la mañana, darte baños de... Bueno, hemos podido comprobar una vez más pues, un nuevo ejemplo de lo que ha llegado a conseguir este proyecto, ¿no? Cómo se han abierto las emociones que hablábamos, los sentimientos, el hablar todos nosotros. Tenía Domingo por detrás. Bueno, pues vamos a dar por concluida esta maravillosa mesa. La verdad que va a ser difícil superarla, por la calidad de los componentes, de los que nos han comentado. La verdad que muy a gusto. Muchas felicitaciones, muchas gracias por vuestras intervenciones. Y no quiero dejar de agradecer por parte de la Fundación de la Universidad de La Rioja a Esther, ¿de acuerdo? Por contar desde un principio con nosotros, por confiar en nosotros para colaborar en este proyecto. Esther, Nelly, muchas gracias porque la verdad que
que has estado ahí siempre. Y aparte de los dos, pues bueno, con todo el equipazo que tenéis, ¿no? Silvana, que no tenéis, Stephanie, Álvaro, Marcos, María, y no creo que por ahí si me dejo a alguien más, pero...